Y a las 9:31 de la mañana vamos entonces a nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el politólogo John Magdaleno. John, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César, a tu orden. Gracias por la invitación. John, el pasado lunes hicimos la primera entrevista luego de la larga jornada electoral contigo. Pues bien, nos parece prudente que una semana después hagamos lo propio. ¿Qué ha ocurrido en esta semana? Pero más que el balance de lo ocurrido, es qué puede ocurrir en esta semana, políticamente hablando en el país. Bien, César, lo que está ocurriendo son dos hechos. Están en marcha dos hechos. Un hecho que llamo sociopolítico, incontestable. Hay una crisis severa de legitimidad del régimen autoritario venezolano. Las crisis severas de legitimidad que encaran regímenes autoritarios son distintas a las que encaran regímenes democráticos, y lo que éstas, en el caso venezolano, suelen producir son un deterioro significativo de las bases de respaldo que le dan soporte al régimen político. Es decir, aquí estamos hablando mucho más allá del consentimiento que le daban ciertas bases sociales y políticas. Creo que esto es un proceso corrosivo que va a ir debilitando los soportes, los centros de gravedad sobre los cuales se sostiene. Esto explica, por un lado, los intentos y los esfuerzos diplomáticos que se vienen haciendo para procurar una salida a la crisis venezolana. El segundo hecho, que es bastante público y notorio, obviamente el régimen político intenta sostenerse sobre la base de los respaldos que tiene en las instituciones públicas. Por eso, en mi opinión, el intento del presidente Maduro, cuando solicita o introduce, mejor dicho, un recurso ante el TSJ, la jugada la podría describir muy bien Sun Tzu en su libro. Mm. Localiza la batalla en el territorio que te resulte más conveniente. Bueno, los poderes públicos es un territorio que domina el primer mandatario, de forma tal que se intenta tramitar la crisis por la vía del TSJ, pero en mi opinión la crisis de legitimidad va a seguir su curso. Entonces, este es el, este es el proceso en marcha en doble dirección. El hecho institucional, que en mi opinión no resuelve la crisis, más bien lo que ocurrió durante la última semana es que se profundiza la crisis, Sí. primero por los niveles de represión, segundo porque en efecto todavía no se presentan los resultados mesa por mesa. Ante esto, ¿qué puede hacer la oposición? Ha habido un liderazgo muy claro por parte de María Corina Machado y el día sábado se dio una manifestación extraordinaria en Caracas y se repitió en varias ciudades del país. Se repitió también en el exterior, pero lamentablemente los venezolanos del exterior poco podemos hacer, poco peso representa para la crisis interna en este momento. A ver, la represión se ha acentuado de una manera salvaje, brutal. Menores de edad detenidos, secuestrados, torturados. Y en este panorama, la señora Machado, en un artículo publicado en The Wall Street Journal, dice: he pasado a la clandestinidad. En un alarde a lo Houdini, diríamos, el mismo día sábado apareció de repente en el camión, dio su discurso y luego desapareció rápidamente. Y hoy este es el momento en que no sabemos dónde está. Y no hay ninguna otra convocatoria a la calle. ¿Qué opciones tiene la señora Machado en su liderazgo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué rol puede jugar en una circunstancia tan extraña y adversa Edmundo González Urrutia? ¿Qué puede hacer la oposición, el ciudadano de a pie que está indignado, disgustado por la manipulación del gobierno con los resultados electorales? Esas son esencialmente tres las cosas que la oposición puede hacer. Pero quiero recordar lo que ya dije para poner en contexto lo que diré. Uh -huh.
Lo que está en marcha es una crisis de legitimidad sociopolítica de envergadura. Ujú. Eso es corrosivo, debilita los centros de gravedad, los soportes. Obviamente, los factores desencadenantes y las, vamos, consecuencias de esto no son tan inmediatas como sería esperable, pero ese proceso está en marcha. Así que la oposición tiene tres cosas que puede hacer. Iniciar un ciclo de movilización masiva, ¿sí? Iniciar uno verdaderamente masivo, que obviamente demanda mucha disciplina estratégica y un carácter estrictamente pacífico, estrictamente pacífico. Esta es la primera cosa que se puede hacer. Ustedes me dirán, bueno, pero ya eso está en marcha. Lo que estoy diciendo es que un ciclo de movilización verdaderamente masivo tendría que superar el umbral del 4% de la población movilizada. Oígaseme bien, Ujú. tendría que superar el umbral del 4% de la población en Venezuela movilizada. Si quedamos en Venezuela, conforme a algunos cálculos, 26 millones de habitantes, y obviamente estamos hablando de la población adulta, en mi opinión no se puede exponer a los menores de edad y por cierto tampoco a los muy mayores. Claro. Entonces estamos hablando de 13 millones de habitantes. ¿Cuánto es 4% de 13 millones de habitantes? Es decir, estamos hablando en lo esencial de algo así como cercano a 1 millón de personas. Eso es lo que en mi opinión habría que movilizar para que esto tuviera mayor impacto. Es decir, por encima del umbral del 4% de la población adulta movilizada. Segunda cosa que puede hacer la oposición, obviamente contar con el concurso, generar alianzas entre factores internacionales. Se trate de gobiernos, parlamentos y también obviamente de organismos multilaterales. ¿Para qué? Para presionar, para presionar. Ciertamente, y aquí viene el tercer elemento, esta presión, tanto interna como externa, tendría un objetivo, una negociación, pero una negociación realmente favorable. Es decir, una negociación que procure la restitución de garantías. Esas son las tres cosas que puede hacer la oposición en el corto plazo. Machado tiene que cuidarse, desde luego. González Urrutia también tendría que hacer lo propio. Cada cual me parece está haciendo lo que vamos, puede desarrollar en el corto plazo. Cada cual está trabajando en el territorio en el que, digamos, dispone de mayores habilidades. González Urrutia, obviamente, como un diplomático consumado, está trabajando en ese territorio. Machado, movilizando, estimulando a los venezolanos, está trabajando en ese territorio. Así que esto es lo que se requiere, presionar interna y externamente. Tarek William Saab dice que no hay orden de captura para ninguno de ellos dos, pero puede ocurrirlo en cualquier momento. ¿Qué pasaría si los detienen? César, en mi opinión, ese sería un disparador de un ciclo de movilización cuyas consecuencias no tenemos idea de cuáles puedan ser, pero sin duda alguna que sería un disparador de un ciclo de movilización mucho más robusto que el que hemos visto. Hemos visto expresiones muy importantes de movilización popular desde el mismo día lunes. Ujú. César, yo tenía décadas que no veía a los barrios protestando. Décadas, décadas. Eso ocurrió el día lunes de la semana pasada. Y en efecto, las dos o tres movilizaciones que hemos visto, las del día lunes, las del día, eh, no sé si martes o miércoles, ya no recuerdo, y la del día sábado han sido movilizaciones importantes. Pero obviamente para que esto tenga mayor impacto tenemos que hablar de una dimensión mucho Mm. más grande. John, el señor Maduro condecora, asciende y felicita a la Guardia Nacional por su rol en los actos represivos de calle. Y les dice una nueva consigna: dudar es traición. Me gustaría que tu interpretación de esa curiosa, novedosa consigna. Todas las cosas que se vienen haciendo desde el poder, César, desde el mismo día domingo, se pueden denominar con una expresión que se utiliza en la literatura de estrategia, de estudios estratégicos, contención.
Ujú. Lo que está intentando hacer el poder político es contener. ¿Contener qué cosa? Obviamente el retiro de respaldos, las deserciones, las defecciones, las fisuras y hasta eventuales fracturas. Es decir, repito, es el proceso en marcha. Lo que está haciendo el régimen político es contener el deslave, contener el debilitamiento. Bueno, entonces lo que comunica debe ser interpretado obviamente como señal de la preocupación más relevante de los principales decisores. Bueno, por Ujú. tanto, las jugadas estratégicas del lado de la oposición tienen que obviamente acentuar, estimular Ya, el cuadro de condiciones en el que se produzca el deslave. ya. Dudar es traición. Se ha delatado, digamos. Claro, claro. Sí. John, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden siempre. John Magdaleno, politólogo desde Caracas. Una pequeña pausa y al regreso, ¿por qué no hubo hackeo el 28 de julio en el CNE? Ya lo vamos a demostrar. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.